Un niño cruza una frontera en brazos de sus padres en 1979. Tiene 6 años. Huyen de una dictadura que acaba de instaurarse en Chile. Creen que están salvando a su hijo de la violencia política. 38 años después, ese mismo niño controla aproximadamente 1/3 de toda la cocaína que entra a Europa. Su rostro está en la lista de los 100 criminales más buscados del mundo por Interpol. Y cuando finalmente cae arrestado por 20 policías armados, lo hace en el país que abandonó siendo apenas un niño. Esta es la historia de Rico el chileno. Un hombre que nunca quiso ser el más violento, solo el más inteligente. En el estacionamiento subterráneo del Hotel Santiago, en el corazón financiero de la capital chilena, 20 policías armados rodean a un hombre que acaba de aterrizar desde Dubái hace apenas 6 días. Es el 20 de octubre de 2017. Poco después de las 9 de la mañana, Richard Eduardo Riquelme Vega camina con pasos medidos hacia su vehículo. No corre, no grita, no hace ningún movimiento abrupto que pueda interpretarse como amenaza o intento de fuga. Cuando los efectivos se identifican, cuando le gritan que se detenga y levante las manos, su rostro permanece impasible. No hay sorpresa, no hay miedo. Solo una calma profesional que solo puede provenir de quien ha vivido bajo presión extrema durante décadas, de quien siempre supo que este momento llegaría eventualmente. Porta 36 millones de pesos chilenos en euros, fajos perfectamente ordenados en un maletín de cuero, 3 pasaportes con identidades distintas, pero su misma fotografía, y esa calma inquietante que desconcierta a los policías que lo arrestan. Es como si estuviera cerrando un capítulo que sabía que terminaría así. Las autoridades chilenas lo conocen por un apodo que suena más a leyenda que a realidad. Rico el chileno. Un nombre que en Chile no significa nada, pero en Europa despierta otro reconocimiento. Terror, poder, dinero que fluye desde Colombia hasta Rotterdam. Para la policía holandesa, Rico no es un narcotraficante más. Es el cerebro logístico de la Mocromafia, la red criminal de origen marroquí que controla las rutas de cocaína más rentables de Europa. El hombre que hablaba 5 idiomas y se movía entre 3 continentes sin dejar rastro. El socio de Ridwan Taghi, el capo más sanguinario de Países Bajos. El aliado de Raffaele Imperiale, el mafioso napolitano que escondía Van Goghs robados. Una pieza maestra de lo que la DEA llamó el supercartel. Pero hay algo perturbador en su historia. Rico nació en Chile en 1973, el año del golpe de Estado. Su familia trabajaba en las minas de Sewell hasta que la dictadura los obligó a huir. Salieron como exiliados políticos. Llegaron a Alemania buscando refugio. Criaron a su hijo en los Países Bajos, creyendo que le daban seguridad. Y ese hijo, décadas después, construyó una estructura criminal que movía toneladas de cocaína, blanqueaba cientos de millones de euros y facilitaba ejecuciones con frialdad profesional. Rico se convirtió en aquello de lo que sus padres habían huido: un operador de violencia sistemática. La contradicción es brutal. Una familia que escapa de la violencia termina criando a uno de los criminales más sofisticados de Europa. Un refugiado que se convierte en arquitecto del caos transnacional. ¿Cómo ocurre esa transformación? La respuesta está en una cadena de alianzas calculadas y violencia administrada que se extiende por 3 décadas. Rico no fue un criminal impulsivo. Fue metódico, paciente, invisible cuando necesitaba serlo. Richard Eduardo Riquelme Vega dejó Chile a los 6 años. En 1979, su familia se instaló primero en Alemania, luego en los Países Bajos. Rico creció en barrios de inmigrantes en Ámsterdam, rodeado de jóvenes desplazados que compartían el desarraigo y la necesidad de encontrar identidad y dinero rápido. En los años 90, Rico se movía entre la escena del graffiti y los márgenes del crimen. Quienes lo conocieron lo describen como reservado, inteligente, con facilidad para los idiomas. No era un delincuente violento. Era observador, analítico. Entendió temprano que el verdadero poder no estaba en la calle, sino en las conexiones. A mediados de los 90, Rico estableció contacto con Gwenet Marza, uno de los mayores capos del narcotráfico holandés. Marza controlaba parte del flujo de cocaína desde Colombia. Rico
No quería ser un simple distribuidor. Quería entender el sistema completo. Durante esos años funcionó como una esponja, absorbiendo conocimiento, construyendo contactos que más tarde serían fundamentales. Rico se movió entre dos mundos: los carteles colombianos, que necesitaban distribuidores europeos, y las redes marroquíes que empezaban a expandirse hacia la cocaína. Hablaba español con fluidez nativa y holandés sin acento. Era el eslabón perfecto. Su primera caída llegó en 1999. Fue arrestado en Alemania por intentar vender cientos de kilos de cocaína a policías encubiertos. La condena fue de 11 años, pero solo cumplió 4. Para otros, esa prisión habría sido el final. Para Rico, fue una universidad. Perfeccionó su visión del negocio. Creó contactos fundamentales. Aprendió alemán. Y cuando salió en 2003, volvió como estratega. El panorama criminal europeo había cambiado. Las redes marroquíes controlaban Róterdam y Amberes, las entradas más importantes para cargamentos sudamericanos. Necesitaban socios con experiencia internacional. Rico hablaba español, holandés, alemán e inglés. Había trabajado con colombianos. Entendía la logística portuaria. Era el eslabón perfecto. A partir de 2006, Rico se integró completamente en la Mocromafia. Esta red no era una mafia tradicional. Era una constelación de células criminales, jóvenes de origen marroquí, que operaban con brutalidad inusual. Cortaban cabezas, ejecutaban rivales en plena calle, desafiaban abiertamente a las autoridades. Rico, el chileno silencioso, se convirtió en su cerebro logístico. No ordenaba ejecuciones, organizaba rutas, negociaba con carteles, lavaba dinero. Era invisible, pero esencial. Rico no construyó su imperio desde la violencia espectacular. Lo construyó desde la eficiencia silenciosa. Mientras otros capos competían por territorio mediante guerras que atraían atención policial, él diseñó una estructura que funcionaba como una empresa multinacional. Su organización operaba en 3 niveles simultáneos, cada uno compartimentado: el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, el lavado de dinero a través de empresas pantalla y estructuras offshore, y la coordinación de sicarios cuando era necesario. Las personas que movían droga nunca conocían a quienes lavaban dinero. Los sicarios nunca sabían quién facilitaba la logística. Solo Rico conocía la estructura completa. La cocaína llegaba principalmente desde Colombia y Perú. Rico trabajaba directamente con productores, estableciendo relaciones basadas en confianza y cumplimiento de pagos. Los cargamentos viajaban ocultos en contenedores de frutas, café o maquinaria industrial, aprovechando el volumen masivo de comercio legítimo para camuflar envíos ilegales. Los contenedores llegaban a Róterdam o Amberes, donde funcionarios portuarios corruptos permitían que la droga saliera sin inspección rigurosa. En Róterdam pasan más de 15 millones de contenedores al año. Las autoridades inspeccionan físicamente solo una fracción mínima. Criminales como Rico aprendieron a burlar los sistemas mediante empresas importadoras falsas con historiales impecables. Una vez en Europa, la mercancía se distribuía entre clanes italianos, carteles irlandeses y células holandesas. Rico no vendía a consumidores finales. Actuaba como proveedor mayorista, vendiendo toneladas completas. Su ganancia estaba en el volumen masivo. Vendía más barato, pero movía cantidades tan grandes que sus ganancias anuales se estimaban en decenas de millones de euros. El lavado de dinero operaba a través de al menos 12 colaboradores de absoluta confianza. Rico utilizaba empresas inmobiliarias en Colombia que compraban propiedades inflando precios para justificar movimientos de capital. Casas de cambio en Dubái que convertían euros sin hacer preguntas. Negocios de fachada en España. En Chillán, su familia controlaba un complejo turístico. En Colombia, tenía una automotora, una inmobiliaria y cuentas offshore. En Dubái, mantenía inversiones que le permitían presentarse como empresario internacional. El dinero entraba fraccionado en transacciones pequeñas. Pasaba por múltiples capas de transferencias internacionales. Salía como capital legal, listo para reinvertirse. Simple en concepto, complejo en ejecución, casi imposible de rastrear. La violencia formaba parte del sistema. Rico trabajaba con Ridwan Taghi,
el líder más temido de la macromafia. Tagui era el músculo, Rico el cerebro. Cuando alguien representaba amenaza rival, informante, periodista, Tagui organizaba la ejecución. Rico coordinaba la logística desde la distancia. Las conversaciones interceptadas revelaban una relación casi fraterna. Tagui llamaba a Rico hermano. Rico se refería a Tagui como señor. Tras ejecutar a un rival, celebraron con un mensaje escueto: está muerto. Pero Rico no solo operaba con Tagui, había construido alianzas con Raffaele Imperiale, el capo de la camorra que manejaba cocaína italiana. Imperiale vivía en Dubái, coleccionaba Van Goghs robados y controlaba rutas desde Colombia. Junto a Rico y Tagui, formó parte del Supercartel. En 2017, fueron fotografiados por agentes de la DEA en la boda de Daniel Kinahan en el Burj Al Arab de Dubái. Esa foto confirmó lo que las autoridades sospechaban: una alianza transnacional que controlaba un tercio del comercio de cocaína en Europa. Rico era una pieza fundamental. A partir de 2012, la presión sobre Rico comenzó a intensificarse de manera casi imperceptible al principio, pero cada vez más evidente. Ese año, la policía holandesa vigiló su domicilio después de recibir información que lo vinculaba con una nueva organización de tráfico. Una tarde, vieron entrar a dos hombres jóvenes con grandes bolsas de deporte. Las bolsas se veían pesadas. Los hombres miraban nerviosamente alrededor. Era suficiente. La policía intervino de inmediato, irrumpiendo antes de que pudieran esconder evidencia. Dentro encontraron 30,000 euros en efectivo, billetes usados de diversas denominaciones, una suma insignificante para alguien que movía millones, pero suficiente para acusarlo de lavado de dinero. Rico fue detenido, procesado y finalmente absuelto por falta de pruebas contundentes que conectaran ese dinero con actividades criminales específicas. Sus abogados argumentaron exitosamente que no había evidencia de que Rico supiera qué contenían esas bolsas. No fue la primera vez. En 2011 ya había sido acusado de financiar una banda de tráfico. Tampoco pudieron procesarlo. Rico sabía cómo moverse dentro de los límites de lo que la ley podía probar. Nunca dejaba huellas claras. Siempre había un eslabón faltante, un documento que no aparecía, un testigo que desaparecía. Era frustrante para investigadores que sabían con certeza que Rico era pieza clave del narcotráfico, pero no podían construir un caso sólido. Pero mientras Rico jugaba al gato y el ratón con las autoridades, la macromafia escalaba su violencia a niveles sin precedentes. Entre 2014 y 2017, Ámsterdam, Rotterdam y Utrecht se convirtieron en escenarios de ejecuciones brutales. En marzo de 2016, la cabeza decapitada de Nabil Amziev fue hallada dentro de un auto frente a un bar de shishas en Ámsterdam. El cuerpo nunca apareció. La cabeza miraba hacia las ventanas del local como si observara a los clientes. Era una advertencia imposible de ignorar. Los medios europeos, horrorizados, comenzaron a hablar de la Mokro War, una guerra entre facciones que copiaban métodos de grupos yihadistas. Las ejecuciones ya no eran discretas. Eran mensajes públicos diseñados para generar terror. Ese mismo año, el periodista Martin Koch fue asesinado a balazos al salir de un club nocturno en Laren. Koch había sido criminal en su juventud, pero se reinventó como periodista especializado en crimen organizado. Mantenía un blog llamado Blinders Crime, donde publicaba información filtrada sobre la macromafia. Había sobrevivido a un primer intento de asesinato. Vivía con protección policial intermitente, pero la noche del 8 de diciembre de 2016, un sicario lo esperaba. Le disparó varias veces a quemarropa. Koch murió en el lugar. Su muerte fue una declaración brutal. Nadie que hablara públicamente estaba a salvo. Las autoridades sospechaban que Rico estaba vinculado, no como quien apretaba el gatillo, sino facilitando infraestructura. Dinero para sicarios, vehículos, contactos para armas, pero no tenían pruebas directas. Sin embargo, algo fundamental estaba cambiando. Las autoridades europeas habían logrado una victoria tecnológica sin precedentes. Habían infiltrado las redes de comunicación encriptadas que los criminales usaban, EncroChat y PGP-Safe. Sistemas que Rico y Tagui consideraban inviolables habían sido comprometidos. Los mensajes que creían privados
estaban siendo leídos en tiempo real. Durante meses, las autoridades observaron y recopilaron evidencia. No actuaron. Esperaron, construyendo casos contra docenas de criminales simultáneamente. En esos mensajes interceptados aparecían conversaciones escalofriantes, planes de asesinato con ubicaciones, horarios, métodos, ajustes de cuentas discutidos con frialdad comercial, celebraciones tras ejecuciones exitosas, listas de enemigos a eliminar, amenazas contra abogados, periodistas, testigos y el nombre de Rico, una y otra vez, como figura clave en la logística, no ordenando muertes directamente, pero facilitando los medios, coordinando movimientos internacionales, manejando dinero. Era la evidencia que las autoridades necesitaban. Para 2017, Rico sabía que el cerco se cerraba, aunque probablemente no comprendía cuán comprometidas estaban sus comunicaciones. La policía holandesa había emitido órdenes de captura. Interpol lo había incluido en su lista de más buscados. Taghi había huido a Dubái. Imperiale también. Rico decidió hacer lo mismo. Durante meses, se movió entre España, Dubái y Sudamérica, usando pasaportes falsos y protección de funcionarios corruptos. En octubre de 2017, por razones que solo él conoce, decidió viajar a Chile. Quizás buscaba reconectar con su país de origen. Quizás creía que allí, donde no tenía antecedentes y mantenía negocios legítimos, estaría temporalmente a salvo. Fue un error de cálculo fatal. El 14 de octubre de 2017, Rico aterrizó en Chile, proveniente de Dubái, con escala en Sao Paulo. Viajaba con una de sus 3 esposas colombianas. Era un hombre de 43 años que había pasado más tiempo fuera de Chile que dentro. 15 días antes de su llegada, uno de sus escoltas de confianza había llegado al país para coordinar reuniones, reservar alojamiento, establecer rutas seguras. Todo parecía calculado. Rico no tenía antecedentes en Chile. No había órdenes de captura locales. Mantenía propiedades legales y negocios registrados a nombre de familiares. Creía haber cubierto sus huellas meticulosamente, pero Interpol de la PDI lo tenía ubicado desde antes de aterrizar. Las autoridades holandesas habían compartido inteligencia, conocían sus movimientos, sabían que usaba múltiples pasaportes. El 17 de octubre, 3 días después de su llegada, se activó la alerta roja internacional. Holanda emitió la orden de detención formal. Rico, sin saberlo, estaba siendo monitoreado las 24 horas. Cada movimiento, cada reunión, cada desplazamiento. El 20 de octubre, mientras Rico se dirigía a su vehículo en el estacionamiento subterráneo del Hotel Santiago, donde se hospedaba con su esposa, 20 efectivos policiales lo rodearon en una operación coordinada entre Carabineros e Interpol. No hubo forcejeo, no hubo intentos de huida. Rico entendió instantáneamente lo que estaba ocurriendo. Era un hombre acostumbrado a calcular riesgos, a evaluar escenarios, y en ese momento supo que había terminado. Levantó las manos lentamente, se identificó sin resistencia. En su poder, encontraron 36 millones de pesos chilenos en euros, perfectamente ordenados en fajos, documentos que lo vinculaban con cuentas bancarias en Colombia, Dubái y España, y 3 pasaportes con nacionalidades distintas: chilena, española y colombiana, cada uno con su fotografía, pero con variaciones en el nombre. Durante el control de detención que se realizó esa misma tarde, Rico permaneció en silencio absoluto. No pidió negociar, no ofreció información a cambio de trato, no intentó explicar el dinero ni los pasaportes múltiples. Simplemente esperó, con la misma calma que había mostrado durante décadas de operar en las sombras. Chile lo mantuvo detenido en tránsito durante 5 meses en un recinto de alta seguridad, mientras la Corte Suprema procesaba la solicitud de extradición formal presentada por Países Bajos. Los abogados de Rico intentaron retrasar el proceso argumentando tecnicismos legales, pero la evidencia era abrumadora. El 15 de enero de 2018, el ministro Manuel Antonio Valderrama dio lugar a la extradición. El 21 de marzo de 2018, Rico fue extraditado a los Países Bajos, pero hubo una particularidad legal crucial que definiría todo el proceso posterior.
Chile lo extraditó exclusivamente por lavado de dinero y tráfico de drogas, pero no por los asesinatos ni las organizaciones criminales vinculadas a homicidios. Esto significaba que los fiscales holandeses no podrían procesarlo legalmente por los múltiples homicidios que la macromafia había cometido y en los que Rico había tenido participación logística. Fue una limitación legal, probablemente resultado de que las pruebas de homicidio no estaban en los documentos iniciales de extradición, que reduciría drásticamente su eventual condena. En Países Bajos, Rico fue trasladado inmediatamente a la prisión de Bosch, una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas de toda Europa. Bosch es conocida en los círculos penitenciarios como una prisión dentro de otra prisión. Aislamiento total. Comunicaciones monitoreadas electrónicamente. Cero contacto físico con el exterior, salvo visitas controladas de abogados. Celdas individuales con vigilancia constante. Es donde encierran a los criminales que las autoridades consideran extremadamente peligrosos o con capacidad de seguir operando desde prisión. Allí, en una celda de pocos metros cuadrados, Rico esperó su juicio. Durante los meses previos al proceso, la Fiscalía construyó su caso meticulosamente. Varios de sus ex colaboradores, enfrentando sus propias acusaciones, decidieron testificar en su contra, a cambio de reducciones significativas de condena. Revelaron cómo operaba su red en detalle, cómo se coordinaban los cargamentos desde Colombia, cómo se lavaba el dinero a través de empresas en 3 continentes, cómo se pagaba a funcionarios corruptos, cómo se facilitaba la logística para las ejecuciones que Tagui ordenaba. La Fiscalía presentó grabaciones interceptadas de las redes encriptadas comprometidas, movimientos bancarios que mostraban millones fluyendo entre cuentas, mensajes cifrados donde Rico coordinaba operaciones internacionales, testimonios de sicarios a sueldo que confirmaban su rol como facilitador. El 31 de mayo de 2021, después de un juicio que duró meses y que atrajo atención mediática significativa en Países Bajos y Chile, el Tribunal de Róterdam condenó a Rico el chileno a 11 años de prisión por ser líder de una organización criminal, lavado masivo de dinero y tráfico internacional de cocaína. 11 años. No la cadena perpetua que muchos esperaban. No procesos adicionales por homicidios debido a las limitaciones de la extradición chilena. Solo 11 años por delitos que generaron cientos de millones de euros y facilitaron decenas de muertes violentas. Para las víctimas y las autoridades, fue una condena insuficiente. Para Rico, fue una victoria relativa dentro de la derrota inevitable. Había construido un imperio que movió toneladas de cocaína mensualmente durante más de una década. Había sido el arquitecto logístico de una de las redes criminales más poderosas y violentas de Europa moderna. Había vivido como millonario, moviéndose libremente entre continentes, disfrutando de una vida de lujo financiada por el sufrimiento de miles. Y ahora enfrentaba apenas 11 años tras las rejas. Si cumplía bien su condena, con buen comportamiento podría salir en menos de 10 años. Era el costo de décadas de operaciones criminales sofisticadas, un precio que muchos consideraban ridículamente bajo. Desde su celda en Bosch, aislado del mundo exterior, Rico el chileno se convirtió en una leyenda involuntaria. Su rostro apareció en portadas de diarios holandeses, chilenos y europeos, en reportajes especiales de televisión que analizaban el fenómeno de la macromafia, en documentales que intentaban entender cómo un niño refugiado se había transformado en uno de los cerebros logísticos del narcotráfico europeo. La contradicción central de su historia: exiliado político, convertido en criminal transnacional, fascinaba a periodistas, criminólogos y al público general. En los Países Bajos, una serie de televisión llamada Macromafia recreó su historia con libertades dramáticas, pero manteniendo elementos esenciales de su biografía. Uno de los personajes principales de la serie es Rico, el chileno, una versión ficcionalizada del criminal que ayudó a construir un imperio desde la discreción y la eficiencia. La serie, que comenzó a emitirse en 2018 por la plataforma Videoland, se convirtió en un fenómeno cultural en Países Bajos. 6 temporadas, millones de espectadores. Una narrativa brutal y sin concesiones sobre la violencia del narcotráfico en Europa. La imagen de Rico fue comercializada en merchandising popular. Tazas con su rostro siendo escoltado por policía se vendían por internet a 16.000 pesos chilenos. Un narcotraficante convertido en ícono pop.
un criminal transformado en personaje de ficción mientras cumplía condena real. Pero la historia de Rico no termina con su encarcelamiento. En 2023, 2 años después de su condena inicial, fue trasladado a una unidad de aislamiento aún más estricta dentro de Boche. Las autoridades holandesas habían detectado señales de que Rico podría estar intentando mantener comunicaciones con el exterior. Temían que siguiera dando órdenes desde la cárcel, coordinando operaciones, manteniendo activa su red a través de intermediarios. Era una preocupación legítima. Otros capos como Taghi habían logrado comunicarse desde prisión a través de abogados corruptos y familiares cómplices. Informes no confirmados, citados por medios holandeses y chilenos, indican que Rico ha mantenido comunicación cifrada con operadores en Dubái y Sudamérica y que podría estar involucrado en decisiones clave sobre nuevos cargamentos de cocaína. La Fiscalía holandesa sigue investigando. Monitorean sus visitas de abogados. Revisan cada llamada telefónica permitida. Analizan cada mensaje que entra o sale de la prisión. Hay quienes creen firmemente que Rico nunca dejó de operar realmente, que su red sigue activa, que la estructura que construyó durante décadas no desapareció simplemente porque él fue encarcelado. Las redes criminales sofisticadas no funcionan como ejércitos con un general único. Funcionan como corporaciones con múltiples niveles de gestión. Rico puede estar tras las rejas, pero las rutas que estableció siguen funcionando. Los contactos que cultivó siguen activos. El dinero que lavó sigue circulando. El encarcelamiento de un cerebro logístico no destruye necesariamente la estructura que construyó. Simplemente obliga a que otros asuman sus funciones. En junio de 2025, su abogado Leon Van Cleef confirmó públicamente en entrevistas con medios chilenos que Rico podría salir en libertad a principios de 2026 gracias a su buen comportamiento en prisión. El sistema penitenciario holandés otorga reducciones de condena significativas por conducta ejemplar. Matemáticamente, tras cumplir 9 de los 11 años sentenciados, Rico podría quedar libre. Sería liberado a los 52 años, aún relativamente joven, con conexiones intactas en 3 continentes y con conocimientos profundos sobre cómo operar en el narcotráfico internacional sin ser detectado. La noticia generó controversia inmediata en Europa y Chile. ¿Qué hará Rico cuando salga? ¿Volverá al negocio que conoce tan bien? ¿Se retirará silenciosamente a vivir de los millones que presumiblemente tiene escondidos? ¿Regresará a Chile, el país que abandonó siendo niño? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es innegable. Su legado ya está escrito en los anales del crimen organizado europeo. Rico demostró que el crimen organizado moderno no necesita la violencia descontrolada de carteles tradicionales. No necesita capos ostentosos que aparecen en televisión. No necesita guerra territorial constante que atrae atención policial destructiva. Lo que necesita es inteligencia estratégica, conexiones internacionales sólidas, paciencia para construir estructuras complejas que resisten la presión policial, discreción absoluta para moverse entre el mundo legal y el ilegal sin que nadie note la transición. Rico fue la encarnación perfecta de esta nueva generación de criminales profesionalizados. Mientras tanto, la moclomafia sigue operando a pesar de los golpes recibidos. Ridouan Taghi, el socio más cercano de Rico y el líder más sanguinario de la organización, fue condenado a cadena perpetua en febrero de 2024 tras un juicio histórico en Países Bajos. El proceso, conocido como el Juicio Marengo, fue el más largo y complejo en la historia judicial holandesa. Taghi fue responsabilizado de múltiples asesinatos, incluidos el del abogado Dirk Wiersum y el del periodista Peter R. de Vries. La sentencia fue una victoria simbólica para las autoridades holandesas, pero el negocio de la cocaína no se detuvo. Nuevas figuras ocuparon el vacío dejado por Taghi, jóvenes criminales ambiciosos que aprendieron de los errores de sus predecesores. Raffaele Imperiale, el capo de la camorra napolitana y otro socio clave de Rico en el supercartel, se convirtió en testigo protegido en diciembre de 2022. Imperiale, enfrentando múltiples condenas en Italia por tráfico y homicidios, decidió colaborar con las autoridades italianas a cambio de protección y reducción de pena. Se convirtió en pentito, el término italiano para criminales que cooperan con la justicia. Sus declaraciones han sido fundamentales para investigaciones contra la camorra y organizaciones transnacionales. Ha revelado rutas de cocaína,
nombres de contactos en Sudamérica, detalles sobre lavado de dinero internacional. Su traición a sus antiguos socios ha generado múltiples arrestos en Italia, Países Bajos y España. El supercartel de Dubái, esa alianza informal fotografiada en la boda de Daniel Kinahan en 2017, se ha desmantelado oficialmente. 3 de sus 4 miembros principales están en prisión o cooperando con autoridades. Solo Daniel Kinahan, el capo irlandés, permanece libre, refugiado en Dubái, donde supuestamente sigue involucrado en el mundo del boxeo profesional como promotor. Los Emiratos Árabes Unidos han rechazado todas las solicitudes de extradición presentadas contra él, pero las organizaciones criminales que estos hombres representaban no han desaparecido. Se han fragmentado, se han reorganizado, se han adaptado. El negocio de la cocaína, que mueve decenas de miles de millones de euros anuales en Europa, no desaparece porque algunos operadores clave sean arrestados. Solo cambia de manos. Se vuelve más difuso, más difícil de rastrear. Sediomar, Rico el chileno, es hoy un símbolo de una transformación que no debería haber ocurrido. Un niño exiliado que escapó de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, para convertirse, décadas después, en uno de los criminales más sofisticados de Europa Occidental. Un hombre que nunca quiso ser el más violento, sino el más inteligente. Un arquitecto del caos que construyó su imperio desde la invisibilidad absoluta. Un refugiado político convertido en facilitador profesional de narcotráfico transnacional. Su historia plantea preguntas incómodas sobre los sistemas sociales y económicos que permiten que estas redes prosperen, sobre los puertos europeos que procesan millones de contenedores sin capacidad real de inspección, sobre las economías legales que absorben dinero sucio sin hacer preguntas difíciles, sobre los refugiados que, en lugar de encontrar oportunidades legítimas en sus países de acogida, encuentran el crimen organizado como única salida realista para obtener poder y riqueza. Su historia también plantea preguntas sobre identidad y pertenencia. Rico nunca fue completamente chileno después de dejar el país a los 6 años. Nunca fue completamente holandés a pesar de hablar el idioma perfectamente. Existió en los márgenes, en los espacios grises entre culturas, entre legalidad e ilegalidad, entre el mundo visible y las sombras. Y fue precisamente esa posición marginal la que le dio su poder único. Podía moverse entre mundos que otros no podían acceder. Podía hablar con colombianos como latinoamericano y con holandeses como europeo. Podía presentarse como empresario legítimo en Dubái mientras coordinaba cargamentos ilegales desde Colombia. Su identidad fluida fue su mayor activo criminal. En algún lugar de una celda en Butte, a miles de kilómetros del campamento minero de Sewell donde nació, Rico el chileno espera. Quizás planea meticulosamente su futuro después de la liberación. Quizás reflexiona sobre las decisiones que lo llevaron desde el exilio infantil hasta convertirse en pieza clave del narcotráfico europeo. Quizás simplemente cuenta los días que faltan para la libertad. Pero una cosa es innegable e innegociable. Su nombre ya está grabado permanentemente en la historia del crimen organizado europeo del siglo XXI. Y cuando finalmente salga de prisión en 2026, asumiendo que las autoridades no presenten nuevos cargos en su contra, el mundo estará observando con atención qué hace un hombre como Rico cuando recupera su libertad después de casi una década encerrado. ¿Volverá al único negocio que realmente conoce? ¿Desaparecerá silenciosamente con los millones que presumiblemente tiene escondidos en paraísos fiscales? ¿Regresará finalmente a Chile, cerrando el círculo que comenzó cuando era apenas un niño huyendo de la dictadura? La respuesta, como tantas cosas en la vida de Rico el chileno, permanecerá probablemente oculta en las sombras donde siempre prefirió operar.